Bueno, soy Liliana Guarnacha, dirijo la carrera de Recursos Humanos para su modalidad presencial y virtual en todo el país. Y les voy a contar un poquito cómo llego a esta hermosa profesión. Yo soy psicóloga porque siempre tuve una gran vocación humanística, de servicio, tengo la habilidad de escuchar a las personas y bueno, me desempeñé en la clínica y siempre fui eligiendo adultos y elegía la prevención de la salud porque era algo que me gusta trabajar con los adultos. Podemos conversar, pueden reflexionar y sobre todo el adulto puede tomar decisiones, ¿no es cierto? Con el correr de los años me empezó a atraer un poco el tema de la organización, porque yo de base soy perito mercantil. Entonces no entendía muy bien, yo que hacía perito mercantil, me fui a estudiar psicología, pero bueno, con el tiempo entendí que esto se llamaba recursos humanos, porque en aquella época, hace muchos años, no había recursos humanos. Bueno, cuando llegó el momento de ir profundizando, especializándome, dije, bueno, o me voy para la psicología o me voy para recursos humanos porque es difícil profundizar en dos profesiones. Entonces, bueno, armé mi consultora, me hice el posgrado, la maestría en recursos humanos en la UBA y, digamos, el barco lo encarrilé para ese lado. Y realmente ahí entendí con el tiempo que nada era azaroso. O sea, ahí se juntaron estas pasiones, porque lo organizacional me gusta mucho, es el momento de mayor salud de una persona, porque es su época, digamos, productiva. Hace falta tener una mirada muy comprensiva, muy empática, ¿por qué? Porque las organizaciones tienen sus grandes desafíos y nos necesitan como empleados, pero nosotros, para poder trabajar, necesitamos que se nos cumplan nuestros sueños realizables. Y entonces, bueno, ahí estamos, el arte de recursos humanos de entender y amalgamar que estas dos partes se desarrollen. Bien, y acá está esta hermosa profesión. Hacia el 2002, más o menos, muchos de ustedes por ahí no habían nacido, acá hubo en Argentina una crisis muy, muy grande. Yo tenía la consultora, que trabajaba muchísimo, la consultora de recursos humanos, y dejaron de sonar todos los teléfonos. Ya no había ningún cliente que quisiera hacer nada porque teníamos una gran crisis. Entonces dije, bueno, la salida es me voy a estudiar. Y me puse a estudiar, digamos, en recursos humanos y me llamaron de esta universidad porque necesitaban un profesor titular para dinámica de grupos. Y gané la selección y empecé a trabajar. Y yo hacía mi trabajo y estudiaba, porque me parecía que era la mejor manera que para algo después íbamos a salir de la crisis. El decano de ese momento, el doctor Vaso, parece que me observaba también, porque tenía que cubrir la vacante de director para la carrera de recursos humanos. Bueno, entrevistó a varias personas, bueno, y finalmente apostó por mí, me gustó, porque me dijo dos cosas. Me dijo que tenía yo ciertas características humanas, que tenían una buena escucha, un buen decir, que en las organizaciones es importante, porque a veces si no, digamos, pueden haber rispideces, somos muchos docentes, muchos directivos, etcétera. Pero también lo que me ayudó mucho es porque él sabía que yo estaba preparando la tesis de mi maestría, lo cual yo en ese momento entendí lo bien que había hecho, que frente a una crisis hubiera apostado por el aprendizaje, que indudablemente me abrió puertas toda la vida. Así que hay una apuesta importante a la academia, a la formación, al conocimiento, ¿no? Que es lo que nos va a salvar en el futuro, sobre todo con esto de las grandes tecnologías. La única manera de torcerles el brazo es que nosotros seguimos avanzando en los conocimientos. Se escuchan voces, ¿no es cierto? Decir, uy, nos vamos a quedar sin trabajo porque viene la inteligencia artificial, la tecnología. Y es un sí y es un no, porque la tecnología estuvo desde que el hombre inventó el fuego, o sea que no es el tema en sí. El tema yo lo resumiría así,
Por un lado, que es maravilloso tener como coequiper a la tecnología, es una maravilla. Hay tareas que son muy tediosas, muy repetitivas. Después que uno ha dedicado tantos años a estudiar, a analizar, no puede estar pasándose horas anotando ahí algo que un aparato te lo puede hacer rápidamente. Pero las tecnologías, si no nos damos cuenta, son un poquito invasivas. Entonces hay que torcerles un poquito el brazo o poner el límite. El límite, y este es mi punto de vista, es el conocimiento. Es razonar, porque la tecnología, la inteligencia artificial, por lo menos por ahora, no tiene empatía, no capta el sentimiento, puede hacer un como sí, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un negocio, seguramente no nos gusta mucho cuando nos atiende un robot que no me entiende lo que yo le quiero decir. Quizá me facilita una serie de temas, pero no la comprensión. Recursos Humanos tiene un desafío tremendo de acá al futuro, una demanda muy importante, porque justamente la formación que tienen que tener en una universidad es desafiar el pensamiento crítico. Uno se vale de esa herramienta, es maravilloso, le pones en la inteligencia artificial, es un resumen, pero bienvenido sea. Pero después estamos nosotros, es decir, ¿cómo se valida eso? ¿Cuál es la fuente? ¿Esto es objetivo? ¿Cómo lo contrasto yo con todos los autores que estoy leyendo? Es decir, ¿cómo desafío eso? Porque también hay errores. Uno se mete en esas páginas en Google, si uno cree todo lo que está ahí, está con un problema. Entonces, Recursos Humanos tiene salida laboral, pero muchísima. La humanidad nos va a necesitar cada vez más para humanizar un poco estas cuestiones. Pero no viene gratis, o sea, viene de la mano de que tenemos que tener capacidades, conocimientos por un lado, y que siempre son más desafiantes, porque digamos, lo más barato, lo más fácil, eso te lo va a hacer la inteligencia artificial, pero por otro lado, pero esto que no es muy nuevo, ¿sí? Justamente hace un rato hablando con una persona decíamos, bueno, ¿qué competencias se le piden hoy a los nuevos empleados, digamos? ¿Qué puede esperar las nuevas generaciones? Lo actitudinal ha sido un diferencial toda la vida. Yo tengo una consultora que tiene más de 30 años, o sea, de inteligencia artificial no hablábamos en esa época, pero si yo tenía 3 candidatos, que todos tenían el mismo conocimiento, trayectoria, supongamos que estaban parejos, ¿quién ganaba? El que tenía la mejor actitud. Y si tenía 3 candidatos, pero el de la mejor actitud tenía por ahí, no sé, un nivelcito un poquito, un seniority apenitas más bajo, pero que les podía servir, apostaban a capacitarlo, pero se quedaban con la actitud. Porque la actitud es una competencia que se trabaja durante toda la vida, no es tan fácil de adquirir, pero en la carrera universitaria tiene que trabajarse esto, se trabaja de hecho en nuestra universidad, en todas las carreras, bueno, especialmente digamos en recursos humanos, ¿no? Entonces lo actitudinal, anotando ahí, hace la diferencia. Si yo tuviera que estudiar una carrera, yo le prestaría atención primero a la pasión, es algo que me guste, me tendría que imaginar el escenario, dónde voy a trabajar todos los días, qué se espera de mí, digamos, porque trabajar en lo que a uno no le gusta tiene un costo, ¿sí? Por otro lado, pensaría mucho dónde lo voy a estudiar. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que las distintas universidades relativamente sacan el mismo título, pero resulta ser que me tengo que fijar si está actualizado, si lo que me van a enseñar está en concordancia con lo que me está pidiendo el mercado laboral. Esto de mantener el plan de estudio actualizado es el desafío de nuestra universidad, que lo hacemos todos. Claro, por supuesto, el director de carrera tiene una tarea importante que es monitorear todo el tiempo. ¿Cómo se monitorea? Y se mira qué pasa en las organizaciones, se habla con los directivos, se mira lo que busca el mercado, se habla con los docentes, es decir, todo el tiempo se va monitoreando y todo el tiempo una carrera se está actualizando, porque se van poniendo contenidos, toques, ¿sí? Para estar atento a lo que nos pide el trabajo. Una carrera hay que asegurarse de que tenga práctica, porque hoy la teoría, vamos a decir que nunca, pero bueno, pongamos que hoy la teoría
sola no le alcanza a un empleador. O sea, quiere que sepamos, ¿sí? Le gusta darse cuenta que tienen el pensamiento, el análisis, el conocimiento, pero cuando va a hacer, necesita que sepa hacer, no que sea un teórico que relata y no sabe llenar una planilla o cómo completar un proceso de evaluación o de lo que fuere. Entonces yo creo que la actualización es un punto fundamental. El otro gran actor es el docente. El docente es nuestra mano derecha, es el que está con el alumno directamente, es el que lleva su experiencia, su práctica, porque todos nuestros docentes trabajan o son directivos de empresas, tienen sus propias empresas, tienen carreras de grados, de posgrados, de maestría, publican libros, o sea, tienen para llevar la academia, pero tienen para llevar lo que nosotros decimos la calle, si no habría una disociación. Una carrera también necesita a los alumnos. ¿Por qué? Porque con esta vertiginosidad del cambio, lo vemos por ahí a veces en los aparatos, un celular, no sé, son 2 años y ya quedó viejo, también pasa con los procesos. Entonces un alumno o un profesional, un egresado, no le alcanza, se tiene que quedar tranquilo de que su universidad le dio las herramientas fundamentales, las que no puede dejar de saber, y en ese momento estaban de punta, en la avanzada, pero por ahí a los 4 años le quedó vieja. Esa es la tarea de cualquier alumno y egresado. Alumno, los motivamos mucho a que hagan cosas paralelas, sobre todo en recursos humanos, trabajamos con personas que pueden venir, son nuestros empleados, nuestros compañeros de cualquier lugar del planeta, presencial o virtual. Necesitamos saber de cultura, necesitamos saber de viaje, necesitamos saber de otras disciplinas transversales como la psicología. También hacen falta conceptos más numéricos, finanzas, contabilidad, porque nosotros nos vamos a sentar en la mesa chica de los dueños de las organizaciones y no es que vamos a hablar solamente de personas, hay que tener una idea del negocio, no solamente lo humanístico. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es así, mitad y mitad, ¿sí? O sea, nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que estar estudiando todo el tiempo, monitoreando lo que pasa, transmitiendo, aprendiendo a transmitir, que es un gran desafío del docente, tiene que aprender a transmitir. Y el otro 50%, como les decimos dentro del aula, es del alumno. El alumno tiene que tener sed de aprender y tiene que tener la curiosidad, no decir, bueno, estudié lo que me dio el profesor y con esto ya alcanza. Y los profesionales, bueno, este es el desafío para el resto de la vida, ¿no? O sea, lo que se estudió hace 5 años y va quedando obsoleto. Así que la formación tiene que ser constante. Por ahí a veces se pregunta, bueno, ¿qué sugerencia que se le podría decir a alguien que está haciendo su formación profesional o que está recién haciendo sus primeros pasos? Generalmente se dice desde algo que a uno le pasó en la vida. Yo puedo decir en lo personal que a mí me ayudó mucho la perseverancia. Nunca me resultó fácil estudiar porque no gozo de buena memoria, pero tengo una exigencia interna bastante elevada, no patológica porque tampoco es buena, pero perseverante, ¿sí? Entonces cuando aflojaba a veces las ganas, había que superarse, pero la verdad que la perseverancia me permitió llegar a donde llegué, que para mí es mucho, es lindo, porque tener la confianza de una institución que te da la posibilidad y confía, ¿no es cierto?, formar estos profesionales, es un desafío tremendo. Y yo creo que se logró por eso, no por una inteligencia superior que no la tengo, no por una gran memoria que no la tengo, pero sí por el afán de estudiar, de conocer, esta sed de lo nuevo. Eso es muy importante en el ser humano, no quedarse, ¿no? Siempre no hay que temer, porque decir, lo que viene es lindo y bueno, y tiene cositas feas como tuvo el pasado, es inexorable. También tener mucho pensamiento crítico, porque lo nuevo no es bueno porque es nuevo, ni lo que pasó es malo porque pasó. O sea, bueno, ahí está, hay que tener cintura en la vida para decir, pero esto me sigue siendo útil.
No, pero esto nuevo está re bueno, pero esto me soluciona temas, esto tiene más que ver con lo que está pasando. La motivación sobre todo, no hacer cosas solamente por obligación y pensar que realmente se nos abren puertas con el esfuerzo. No llueven las cosas, nadie cae gratis y además se valora mucho cuando uno lo ha conseguido porque lo ha trabajado, ¿sí? Así que yo lo que les diría es la pasión, entusiasmarse con lo que se hace, no aflojar, hay que tener mucho dominio personal, manejar las emociones, tenemos que madurar porque las emociones son indómitas, pero uno con el tiempo sabe que la emoción así cuando sale solita y no tiene control y no nos trae buenos resultados. No hay que ahogarla, ¿no? Porque obviamente sin pasión no hay vida. O sea, ese manejo se trabaja mucho en recursos humanos, porque tenemos que entender las tensiones. La vida es un permanente conflicto, pero cuando uno domina, sabe dónde quiere ir, sus objetivos, conocernos profundamente. Todos los que egresan, los que estudian son generalmente gente joven, todavía uno se va conociendo con el correr de los años. Pero eso es un desafío que no te lo va a dar la universidad por más que te lo diga, es personal. Hay que saber nuestra fortaleza fundamental, dónde estamos parados, qué tenemos, ¿sí? No soñar que la gente, los demás tienen un montón de fortalezas. Si tenemos 2 o 3, pero ya tenemos un piso, y de ahí trabajar debilidades, trabajar lo que falta. Y bueno, y mucho dominio de uno y no perder el norte. Si uno tiene que tener un propósito, un sueño realizable, eso está lindo, porque es posible, porque es realista, ¿no?